Interesante el versículo. Muy bien, hermanos. Tenía invitado a un hermano, pero no pudo venir hoy, pero aquí estamos. Y estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Y qué bueno, porque tenemos la oportunidad todos los días de pensar y de estudiar en lo que nos dice Dios en su palabra. Estamos viviendo en Colombia un momento difícil por el paro nacional, eh, por por la inestabilidad de los gobiernos, por las injusticias que ellos hacen, pero no es el final. Al contrario, siempre habrán en todo lugar y en todos los tiempos gobiernos que manejen mal los países. Pero hay un problema con el cristiano, y el cristiano muchas veces se llena de odio, de rencor y de resentimiento con las personas. Se llena de dolor, se llena de angustia, de desesperación con las personas, con los gobiernos, con los presidentes, con los policías, con los vecinos, con su pariente, con su vecino, con su hermano. Y eso no es bueno. Eso no es una actitud. ¿Cuál es la actitud del cristiano? El cristiano siempre debe imitar a Jesucristo en todo. Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos: da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros somos cristianos porque hermanos, nos hemos bautizado en Cristo. Hemos vivido en Cristo, hemos tenido paz en Cristo. Una de las razones más grandes y duras en el mundo porque hay violencia y hay odios es por la falta de perdón. Porque el mundo no perdona, porque la gente no perdona. Le hace algo a alguien y ahí mismo se las quiere cobrar como una especie de venganza. O a mí no me vuelva a hablar, o yo con esta persona no quiero hablar, me hizo esto o aquello. Y el mundo se llenó de odio hacia los demás. El pueblo judío se llenó de odio contra los gentiles. Muchas personas se llenan de odio contra otras naciones y muchos se llenan de odio contra otras personas. El odio es homicidio, dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Nosotros tenemos que aprender de Jesucristo lo que significa y lo que es el perdón. La palabra de Dios dice en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor vino a traer a este mundo el perdón, el acercamiento del uno al otro, y vino a sembrarnos en nuestros corazones que nos debemos arrepentir y debemos perdonar. ¿Es difícil perdonar? Sí. ¿Es difícil pasar por alto una ofensa? Sí, es difícil. De hecho, los judíos se llenaron de tanto odio que lo que querían era lapidar a las personas por la ley, pero nunca se llenaron de misericordia hacia las personas. Pero Jesucristo nos enseña el perdón y nos dice que Él vino para dar arrepentimiento y perdón, no solamente a Israel, sino a todo el mundo. La persona que es cristiana debe entender muy bien esto. Jesucristo tiene la autoridad para perdonar y nosotros debemos aprender de Jesucristo. Él, como el Hijo del Hombre, anduvo entre la gente, caminó por pueblos, veredas y ciudades a todas partes, enseñando del reino y del perdón hacia el uno, del uno hacia el otro, y la reconciliación de Dios con el hombre, porque hay una falta de acercamiento por el resentimiento que tienen las personas
hacia los demás. En Marcos capítulo 2 y verso 10 al 11 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire que Jesús tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados en la tierra. Y Él quiere perdonar nuestros pecados. Quiere llenar el vacío que usted y yo tenemos. Quiere quitarnos del peso de encima con lo que cargamos hacia los demás. Él quiere enseñarnos a perdonar. Él como Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados y como Hijo de Dios también. En Mateo 9, 5 al 6 dice, ¿por qué? Porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Miren lo fácil que es. ¿Qué es más fácil? ¿Pelear con el hermano? ¿Pelear con el vecino? ¿Pelear con el cónyuge? ¿O simplemente decir, perdóneme? Pero por muy doloroso que sea, por muy fuerte o imposible que sea, Jesús nos enseñó que inclusive era más fácil decirle al paralítico, levanta y anda, que los pecados le son perdonados. Nosotros aquí vemos una imposibilidad para muchos hombres. La imposibilidad que muchos hombres tenían era de ver a un paralítico sanado. Era imposible. Pero resultó más fácil levantar al paralítico que los otros perdonar los pecados. Pero Jesús nos demostró que con humildad y con amor podemos perdonar los pecados. Y Él nos perdona nuestros pecados por muy grandes que sean. Levanta, toma tu lecho y vete a tu casa, dijo el Señor. Yo conocí un señor que peleó con el hermano en la carne. Y el señor vivían ahí en la misma cuadra, como a 3 o 4 casas. Y vivían ahí, en la misma cuadra. Fue tanta la pelea que tuvieron esos 2 hermanos en la carne, que el uno no pasaba por el frente de la casa para llegar a la casa de él, sino que daba la vuelta para llegar por la otra cuadra sin tener que pasar por encima de la casa de él o por el frente más bien. Ese era el resentimiento. Ese era lo que tenían en su corazón. Y así pasaron muchos años. Que son más fáciles. El Señor nos enseña a perdonar. Porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados. Hermanos, sí es fácil pedir perdón. Y es fácil perdonar. Pero cuando no se quiere, ahí se torna un poco difícil. Cuando no está el amor de Jesucristo. Jesús nos ofreció un gran perdón. Y un perdón ilimitado. Hay mucha gente que limita el perdón. Pero Jesús no lo limitó. Pero hay muchos hermanos que limitan el perdón. No tienen la capacidad de razonar para pensar, obrar, actuar y perdonar. Pero el Señor nos enseña un perdón ilimitado. Y el cristiano tiene que tener perdón ilimitado. Observemos estos versos. Mateo 18, del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O lo que dijo Pedro. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo dice, ¿hasta 7? ¿Por qué? Porque los judíos perdonaban 7 veces. Ellos condicionaron el perdón a 7 veces.
Si usted me ofende 7 veces en la vida, usted está grave conmigo. Y es ahora una ley que tenían los judíos, hasta 7. Pero Jesús nos sorprende con la más grande de todas las palabras para perdonar. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La pregunta 7 el Señor la convirtió, no 7, sino 70 veces 7. En otras palabras, mis hermanos y mis amigos, lo que Jesús le está enseñando a Pedro es que el perdón no tiene límites y que debemos estar siempre dispuestos a perdonar las veces que sea necesario. Ay, hermanos, porque lo digo, son legalistas, hermano, y hacen cartas y van anotando cuántos pecados me ha cometido. Los anotan, hermanos, y no están dispuestos a perdonar. Un predicador de una iglesia aquí en Colombia muy famoso enseñó que solamente había que perdonar, no se aguantaba más de 3 pecados. Y si lo ofendían una vez, ¡ay! Mamá mía, usted tenía que desaparecer de la vida de él, porque no le volví a hablar. Lo cierto es que ahora cayó en pecado, no sé si se arrepintió, pero no hay que limitar el pecado. No hay que limitarlo. El pecado no es limitado por Dios y el cristiano no lo debe limitar. Yo tengo hijos. De pronto usted también. ¿Cuántas veces usted le perdona las faltas a sus hijos? ¿Por qué no los echa cuando pequen? Una vez. ¿Por qué no los saca? ¿Por qué? ¿Y por qué si saca al hermano de la iglesia que cometió una infracción contra usted? O que pecó varias veces. ¿Y por qué no lo mira? ¿Y por qué ya no lo quiere volver a ver? Si el Señor dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y saben lo que significa esto? Misericordia. ¿Saben la misericordia que Dios ha tenido con la humanidad hasta el día de hoy? 2019 años. Jesús vino hace 2019 años. Eso es mucha misericordia. Y usted no es capaz de perdonarle 5 veces a su hermano, o al prójimo, o al que lo ofendió. Y hasta ahora está lleno de rencor. Es lo que pasa en el corazón de la gente que no tiene a Cristo. Por eso tiene este deseo de venganza. Por eso tiene este deseo de rabia. Por eso tiene este deseo de sangre. Y es triste escuchar a hermanos decir, no, hay que hacerlo, esto no sirve para nada, sabiendo quién es usted. Nosotros estamos para ser luz en este mundo. Hermano, usted perdone a su hermano cuantas veces sea necesario. Ay, pero muchas veces. El Señor dice que no hay límite para el perdón. Nos ha perdonado. 2019 años tiene misericordia. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? No te digo 7, sino hasta aún 70 veces 7. Dura enseñanza que aprendió Pedro. Dura enseñanza que aprendieron los discípulos. Y dura enseñanza que aprendemos nosotros. Porque lo que Dios quiere es siempre misericordia. Dios siempre quiere reconciliación. Dios siempre quiere el perdón. Y el perdón que Dios nos da es un perdón incondicional. Porque también hay muchos hermanos que ponen condiciones. Un hermano me dijo, usted me ofendió, usted habló mal de mí, usted dijo esto y usted dijo esto. Bueno, yo dije lo que es correcto.
No, eso es una ofensa. Usted me ofendió, usted pecó contra mí y me hace el favor. Bueno, entonces yo le dije, bueno, hermano, y le estoy contando algo verídico. Le dije, bueno, hermano, listo, dígame qué quiere que yo haga porque yo quiero estar en paz contigo. No, pues que le llame a este hermano, a este hermano, a este. Bueno, me hizo llamar a 10. A los 10 hermanos los llamé y les dije, hermano, si yo le dije esto al hermano y usted me entendió mal, hermano, perdóneme. Yo no quería decirle eso al hermano, perdóneme. Yo le dije algo que no es del hermano, perdóneme. Y a los 10 los llamé. Y luego, delante de varios hermanos, le dije, hermano, ya llamé a los 10. ¿Me perdonas? Dijo, yo veré cuándo lo perdono. Y han pasado 15 años y hasta ahora no se ha sabido. Porque hay hermanos que colocan condición al pecado. El pecado es incondicional. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Que Dios quiere que nosotros estemos libres en nuestro corazón contra cualquier actitud contra un hermano. Es más, Dios no quiere que nosotros paguemos de la misma manera que nos hicieron a nosotros. Cristo nos da el ejemplo en Juan 8, 17 al 11. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella mirándolo dijo, ninguno te condenó. Dijo Jesús, ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Miren las palabras de amor. Miren las palabras de misericordia. Era más fácil matarla. Y Jesús dijo, no lo hagan. Jesús no les dijo que no lo hicieran. Ellos tenían las piedras listas, pero Jesús no les dijo, no, no lo hagan. No, él no los dijo, no les dijo, no lo hagan, sino que inclinó y escribió en la tierra. Y con esa voz de autoridad, de misericordia, de fuerza, de santidad y de pureza, bueno, el que esté libre de pecados que le arroje la primera piedra. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían que querían era matar, que querían era ver sangre, que querían era ver esa mujer muerta, con muchas injusticias que tenían en su corazón. Y quién sabe cuántos también querían estar con ella. Es lo que no sabemos. Pero Jesús toca donde es, en el corazón. Muchas veces nosotros juzgamos a otros sin mirarnos a nosotros, o condenamos a otros sin mirarnos a nosotros. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Arrójela. No la arrojaron por el pecado que tenían en su corazón. En otra ocasión, también los enfrentó a los fariseos y les dijo, bueno, listo, ustedes diezman el eneldo, el comino y todas estas cosas, pero se les ha olvidado una cosa muy importante, es la misericordia y el amor para hacer las cosas. Jesús no estuvo de acuerdo en que no la apedrearan. Lo que Jesús no estaba de acuerdo era en la misericordia que no tenían, en el amor por las personas que no tienen. Y el que no perdona no tiene amor por su hermano, no tiene amor por su prójimo, no tiene amor por nadie. El perdón es muy importante porque el perdón es divino. El perdón no es humano, el perdón es del Señor. Él vino a perdonar nuestros pecados que eran más grandes que cualquier otra cosa. En una ocasión dijo, bueno, primero saca tu viga
para poder sacar la paja del ojo del otro. Y el Señor nos enseña al perdonar. ¿Cuántas veces? Mucho. ¿Y a quiénes debemos perdonar? ¿A quiénes perdonó el Señor? El Señor vino a perdonar a todos. El Señor vino a perdonar a toda la humanidad, a todos los hombres. Ah, no, es que yo a este no lo voy a perdonar. Muchos dicen, no, ese hermanito ni me lo nombre. O yo con ese hermanito no quiero nada. Ese hermanito déjemelo por allá quieto. Pero el Señor vino a enseñarnos a perdonar a todos los hombres, sin excepción. ¿Cuántas? Hasta 70 veces 7. Es lo duro y es lo doloroso. Tener que perdonar a mi amigo, para mí, o al que me ofendió, al que me hizo un daño grande, es doloroso. Por eso nuestra nación vive como vive, porque no hay falta de perdón, hay falta de reconciliación, hay falta de pedir perdón y de perdonar. Hoy no le cree nadie a nadie. Un hermano le decía al otro, hermano, perdóname, dice, no, yo no le creo a usted. Imagínense, juzgando, condicionando el perdón y creyendo que el perdón es como la gente lo quiere ver y no como Dios lo manda. El perdón es para todos. Inclusive, este ejemplo me gusta, que Jesús, el autor de la vida, el que vino a morir por los pecados de los hombres, no solamente perdonó los suyos ni los míos, sino mire lo que dice. Y Jesús le decía en Lucas 23:34, y Jesús le decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Le perdonó, inclusive pidió perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Y por muy doloroso que haya resultado una ofensa que un hermano, su cónyuge, su hermano, su familia, el vecino le haya hecho a usted, usted debe perdonar por usted, por Dios, por su vida, por sus hijos, por el bienestar de la familia, por el bienestar de la sociedad. Perdonar. Usted no es juez, yo tampoco. El único juez es Cristo en el último día. Perdonar a todos, no hacer acepción de personas por el perdón. Nuestro perdón debe ser de sincero corazón. El perdonar quita multitud de faltas en los hombres y mucho más en el cristiano. Jesús nos perdonó nuestros pecados en su obra redentora. Y les dijo en Lucas 24:46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muchas personas dicen por ahí, ay no, eso hay que estudiarlo más, eso hay que verlo más, eso no es así nomás, que yo perdono. Pero si Jesús nos enseña que hay que perdonar y hay que arrepentirse y perdonar los pecados. Pedir perdón no es cobardía, es una virtud. Y perdonar no es supremacía, es misericordia. Si usted pide perdón, es nobleza. Y si usted perdona, es misericordioso. Y eso es lo que tiene que tener el cristiano. Es lo que debe hacer. Parece difícil, pero es la realidad. Jesús vino en medio de un mundo lleno de maldad y de pecado. Lo mataron, lo abofetearon, se burlaron de él. Y aún a los que le habían hecho, a los que les había hecho bienes, después gritaron crucificarle, crucificarle. Pero él los perdonó. Y a nosotros también nos perdonó. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando éramos hijos de ira, lo mismo que los demás.
cuando nuestra vida estaba corrompida, Jesús vino y nos perdonó. Y nos perdonó con tanto amor y nos dio ejemplo de que debemos perdonar a los que nos ofenden, que debemos perdonar a las personas. ¿Cuántas veces, hermano, usted necesita entender esto? Pedro dijo en primera de Pedro 2:1, 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La armonía, la paz en el hogar, la paz en la familia, la paz en la iglesia, la paz en el trabajo, la paz en la sociedad, comienza por el perdón. Y el perdón es lo que nosotros como cristianos debemos ofrecerle al mundo. No hablemos a la gente de la situación de esos políticos, de esos malos, de esos vándalos. Eso no está en nuestro corazón, porque en nuestro corazón está el orar por aquellos que hacen daño, que hacen mal, para que la luz del evangelio los ilumine alguna vez. Porque como les decía a los hermanos el domingo, todos los presidentes, los que nos dirigen, los que nos gobiernan, Dios les va a cobrar cuentas por lo malo que hicieron, porque dejaron abundar la miseria, porque dejaron abundar el pecado, porque se entregaron a otra cosa, menos a amar a la gente ni a protegerla. Dios les cobrará. Dios es el único juez. Y nos toca esperar ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él se manifieste en el último día y nos dé la corona y nosotros lo estemos glorificando a Él. Por eso usted no se me asuste por la situación del mundo, por la situación de Colombia, no se asuste. Al contrario, doblemos rodillas y clamemos a nuestro Padre Celestial. La iglesia es el reino en el mundo. La iglesia es un reino en el mundo y tenemos familia en Caracas y tenemos familia en Estados Unidos y tenemos familia en México y tenemos familia en Nicaragua y tenemos familias en todas partes del mundo porque somos un reino de gente santa y de pueblo santo. Simplemente nosotros vivimos aquí, los otros viven allá, pero somos un reino santo que nos dirige Jesucristo. Y Él nos dice: no estén afanosos, perdonen, muy tranquilos, yo estoy con ustedes son mis hijos, nada les faltará. Y eso es lo que tenemos que tener, mis hermanos. Tenemos que entender que la situación, por difícil que sea, en cualquier lugar del mundo, eso no debe afectarnos porque Dios está con nosotros, aún en los momentos más difíciles y en los momentos más duros de nuestra vida. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga, me los guarde, les siga conservando en paz, dándoles esa sonrisa y fortaleciéndose cada día más en el Señor Jesucristo. Hermano de Nicaragua, nos puede dirigir en oración.